Ferrobarcos, el ferrocarril uniendo dos naciones el 18 de octubre. Te voy a anticipar el tema, Pablo Camogli. No sé de qué vas a hablar porque se cumplieron 100 años de estos ferrobarcos. En realidad es tomar un poco dos temas que han tenido repercusión en estas últimas semanas. Una es el centenario de los ferrobarcos. Ahora vamos a estar contando un poquito de su historia. Y la otra es esto que se está comentando cada vez con más fuerza, la posibilidad del regreso del tren El Gran Capitán a la provincia de Misiones. Se recupere el servicio ferroviario entre la ciudad de Buenos Aires, la estación Federico Lacroze y la ciudad de Posadas. Garupá, va a llegar hasta Garupá, sí. Exactamente, eso iba a decir. Hasta allí va a llegar el servicio, por lo menos hasta que Posadas recupere su terminal de ferrocarril, su estación de ferrocarril. Así estamos viendo imágenes justamente de los ferrobarcos, y para hablar de los ferrobarcos tenemos que hablar de la comunicación en la ciudad de Posadas, y el punto de partida es la inauguración del puerto o la generación de un puerto para la ciudad de Posadas. Esto tiene que ver, el origen del puerto tiene que ver con la llegada de los contingentes brasileños en el marco de la guerra contra el Paraguay, la guerra de la Triple Alianza en 1869. Los contingentes brasileños fueron los primeros que trajeron algunas barcazas y algunos botes y pequeños barcos que empezaron a surcar el río Paraná, llevando y trayendo tropas hacia el otro lado de la vecina orilla. A partir de esa ocupación, de ese asentamiento un poco generado por el desarrollo de la guerra, es que el puerto de Posadas empieza a tener cierto movimiento. En 1871 se registran los primeros pasajes de pasajeros en barcos privados ya, no pertenecientes al ejército de Brasil, y en la ley por la cual la provincia de Corrientes cede el territorio de la ciudad de Posadas, en esa época todavía trincheras de San José, cuando cede el terreno, en uno de los artículos se establece que se prevé la habilitación del puerto justamente de la ciudad de trincheras de San José. Las primeras empresas navieras que va a haber en la época tienen que ver con algunos apellidos bastante conocidos, fundamentalmente con los barcos de Domingo Barte, la familia dueña, por ejemplo, del edificio Savoy, que ahora el Estado ha recuperado como patrimonio arquitectónico y urbanístico de la ciudad de Posadas. También Juan Mola, la familia Dodero, Dei Castelli, otro apellido bastante conocido aquí en la ciudad de Posadas, que fueron los primeros en tener vaporcitos, pequeños vaporcitos o pequeños barcos que hacían el camino de Posadas a Corrientes, de Posadas a San Ignacio, y también, por supuesto, la interconexión con la vecina orilla y la ciudad de Encarnación, fundamentalmente vinculado con el comercio y la explotación de los yerbales naturales. Allí estamos viendo imágenes de lo que era el antiguo puerto de Posadas, que no tenía ni siquiera muelle. Allí estamos viendo los vapores que había en la época. Como pueden ver, está la playa y para subir al muelle, al barco, había un pequeño muelle de madera, una conexión de madera, prácticamente nada. Ese es el primer muelle que se empieza a fines de la década de 1910, por la ley 5.970 se establece la construcción de un muelle para el puerto de la ciudad de Posadas, un muelle que tenía 51 metros de extensión, que era de madera. Ese muelle en 1934 el gobierno lo va a estatizar, se va a hacer cargo del manejo del puente, del muelle al que después le fueron adhiriendo piedras que se extrajeron del Cerro Pelón. Y ese es el origen de la avenida, la Roque Pérez, que esa bajada que hoy tenemos... La popular que uno dice la bajada del puerto. Exactamente, que era la bajada del puerto que hoy no está más, que es la bajada, digamos, a la plazoleta Juan Pablo II. Allí estamos viendo imágenes aéreas de toda la zona previo a la inundación por el lago de Yacyretá. Ese muelle de madera y piedras hasta 1940, en que se inauguró el nuevo. Allí estamos viendo imágenes, esa es una de las últimas imágenes del puerto. Allí estamos viendo algunos de los barcos famosos, el Guairá, que fue un barco muy importante que surcó nuestras aguas aquí en el río Paraná. En 1940, le decía, entonces se inauguró el nuevo puerto. En 1942 se inauguró con esas lanchas que vemos allí el transporte de pasajeros entre Posadas y Encarnación, ya con un servicio más regular, justamente funcionando en las instalaciones del puerto de Posadas. Y en 1948 se inauguró el hidropuerto con la llegada del primer avión en 1950, el primer hidroavión que también servía como transporte de pasajeros. Esa es la primera parte
de la aparición de los ferrybots. La segunda parte tiene que ver con el ferrocarril. En inglés, viste, ¿no? Ferrybots. Ferrybot o ferrobarcos. Ferrobarcos, bien. La segunda parte tiene que ver con la llegada del ferrocarril a la ciudad de Posadas. Así estamos viendo imágenes de la estación de la ciudad de Posadas, estación que todavía está actualmente, que es el Paseo Cultural. Recuperado como un espacio cultural. Exacto, en la costanera de la ciudad de Posadas. Igual está, mantiene, tratando de mantener su fachada. Exactamente, así estamos viendo imágenes también aéreas con la Laguna San José, histórica, recordada por todos. El ferrocarril que llegó en 1912 a la ciudad de Posadas, que funcionó ininterrumpidamente hasta el 10 de marzo de 1993, cuando el neoliberalismo dijo ramal que para, ramal que cierra, y cerraron el ramal de la ciudad de Posadas. En el 2003 fue reabierto y funcionó durante un tiempo con bastantes problemas, hasta que finalmente el año pasado se algunos descarrilamientos, suspendió. Muchas horas de demora. Se suspendió el servicio del ferrocarril General Urquiza y ahora está la expectativa nuevamente de que se vuelva a abrir. Entonces, con el puerto y con los trenes había una necesidad, la de comunicar a la Argentina con Paraguay a través del ferrocarril. No solo para el comercio, importante que hay entre nuestros dos países, sino fundamentalmente para lo que tiene que ver con el tránsito de pasajeros y la posibilidad de unir las dos capitales, Asunción del Paraguay con Buenos Aires. Bien. Ese fue el gran objetivo que tuvo la llegada de los ferribarcos a la ciudad de Posadas. Se trajeron dos, que fueron fabricados en Escocia, en Glasgow, en un astillero. Fueron dos barcos especialmente traídos a la provincia, los ferribarcos Roque Sáenz Peña y Ezequiel Ramos Mejía, que llegaron a la provincia y empezaron a funcionar el 18 de octubre de 1913 con el primer servicio. ¿Qué es lo que hacían? Allí en Pacucuá y con puertos en las dos orillas del río, cargaban los vagones. Allí estamos viendo una imagen muy, muy clara. Cargaban unas 4, 5, 6 vagones, dependiendo del tamaño, los cruzaban al otro lado, los enganchaba una locomotora, los remontaba, volvían a cruzar y así iban pasando los vagones de un lado al otro. Esos son maquinistas y todo el personal que estuvo. Estas son imágenes que nos cedió Analía Colazo Videgain, que es un poco la promotora del grupo de ferroaficionados, que estuvo hace poco en el programa, es cierto, porque esa es la foto del 18 de octubre pasado. Se cumplieron los 100 años y estuvieron de festejo por el centenario justamente de este servicio de transporte tan importante. Eran barcos a leña, que funcionaban a leña, y son uno de los pocos barcos que todavía existen en todo el mundo, y por eso es tan importante que se cuiden esos barcos como patrimonio cultural, histórico de nuestra provincia. Sí, recuperar ella contaba, ¿no?, acerca del proyecto de recuperarlos, que funcione el museo, que en ese momento siempre funcionó, algún restaurante, creo también en algún momento. Se puede pensar, había uno que estuvo mucho tiempo en la costanera amarrado, en una de las tormentas se soltó y por eso lo llevaron a Nemesio Parma, que es el lugar... El actual puerto, el actual puerto, que todavía no está concluido, que se está construyendo, allí en el Parque Industrial, que va a haber también. Sería ya el cuarto puerto que va a tener la ciudad de Posadas a lo largo de su historia. Estos ferribarcos funcionaron hasta el 9 de marzo de 1990 y dejaron de funcionar justamente por la inauguración del puente internacional, que entre otros servicios tenía la conexión para el ferrocarril y la posibilidad de que Asunción y Buenos Aires estuvieran conectados a través de este servicio tan importante por lo económico que sale viajar en tren en comparación a lo que puede salir un colectivo, ni hablar de un avión. Un servicio muy importante que fue clave durante mucho tiempo. Y eso te decía, un medio de transporte que realmente valdría la pena recuperarlo. Sí, se está invirtiendo mucho a nivel Estado Nacional en lo que tiene que ver con el servicio metropolitano, en el área metropolitana de los trenes. No sale hacia... pero falta que esa misma política se haga extensiva al resto del país, ¿no? Fundamentalmente para regiones como la nuestra, donde es tan importante ese tipo de comunicaciones, donde tenemos la interconexión con el Paraguay. Hay que pensar que se hizo una inversión muy grande en la construcción de ese puente para ferrocarriles. Tiene la vía ahí al costado, ¿no? En la vía del costado, uno pasa cuando cruza Encarnación en el auto, está la vía. Se inauguró en 1990 el puente y en 1993 dejó de funcionar el tren. Una inversión prácticamente sin sentido
en una época en donde las decisiones por lo general no tenían mucho sentido práctico, pero bueno, sería importante poder recuperarlo para que nuestros dos países estén conectados a través del ferrocarril. Ojalá que así sea. Como siempre, agradecemos a la gente de Posadas del Ayer, el grupo en Facebook, Posadas del Ayer, que lo quieren nombrar como interés nacional, un grupo de interés nacional. Sí, ya tiene el reconocimiento a nivel provincial. Y municipal. Municipal, provincial y ahora viene el nacional. Así que un abrazo grande para Leo Duarte, que siempre nos presta las imágenes y nos agrega comentarios. Y a Analía Colazo Videgain, del grupo de ferroaficionados, que también nos han cedido las imágenes para contar esta historia de las comunicaciones en la provincia de Misiones. Muchísimas gracias, Pablo Camoli, pero qué clase magistral que nos ha dado acerca de los ferrobarcos, el ferrocarril uniendo dos naciones en